Hola a todos, estoy haciendo estos podcasts y videos para que establezcamos el marco profético que nos va a ayudar a orar. Siento que estamos orando por muchas circunstancias sin tener en cuenta la palabra. Algunos están inquietos y quieren orar, eso es una bendición. Y usualmente se busca orar por un cambio en las circunstancias, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Por qué debemos orar? Es importante enmarcarnos bíblicamente para hallar la voluntad de Dios con relación a los tiempos, por ejemplo. No sea que oremos desenfocados y en el peor de los casos en contra de la voluntad del Señor. Indudablemente lo que Dios quiera hablarnos para este tiempo tiene que estar de acuerdo a su palabra. Necesitamos leerla a profundidad, estudiarla y aprender a hallar en ella patrones bíblicos, tipologías que nos revelen su voluntad para este tiempo. Eso nos ayudará a saber cómo orar y por qué orar. Miren que este es el ejemplo que nos dejó el profeta Daniel en el capítulo 9 de Daniel, verso 2. Dice que él escudriñó lo que decían los escritos de Jeremías para saber los tiempos. Dice literalmente, yo, Daniel, miré atentamente en el libro el número de los años de que habló el profeta Jeremías. Daniel era un profeta, sin embargo, él se ciñó, ¿sí?, a la palabra escrita de lo que Jeremías había dicho. Si no comprendemos los tiempos, tampoco vamos a entender el sentido de los acontecimientos dentro de estos tiempos, de ahora, dentro de este kairos de ahora. Repito, si no comprendemos los tiempos, tampoco vamos a entender el sentido de los acontecimientos dentro de la voluntad de Dios. Recordemos que en el huerto nosotros perdimos mucho de nuestro discernimiento. De allí que nosotros vemos la realidad, pero no siempre la realidad es la verdad de Dios. Es muy importante entender eso. Porque sé que con frecuencia solo oramos por lo natural y la voluntad de Dios queda perdida. O sea, la voluntad de Dios que está muchas veces detrás de los acontecimientos no son el objetivo de nuestra intercesión. Así que de entrada, y antes de explicar por qué lo afirmo, diré que hay dos asuntos que marcan estos tiempos. Número 1, tiempos de dolores. Y número 2, es tiempo del juicio para la casa de Dios. En esta sesión voy a explicar el tiempo de dolores. Empecemos entonces por allí. En Mateo 24, que puede ser una de nuestras fuentes bíblicas para entender el tema, el Señor indica eventos que acontecerán en el antes y en el tiempo de su segunda venida. Los teólogos preteristas, los de esta corriente preterista, asumen que son eventos ya pasados, pero también en hermenéutica hay algo que se llama la ley del doble cumplimiento, que se refiere a que un pasaje bíblico aplicado a una persona o a un evento puede tener dos cumplimientos distintos. Entonces, efectivamente, en el primer siglo, y esto lo pueden encontrar ustedes en los libros de Justo González, en su historia del cristianismo, los judíos se sentían amenazados por los cristianos y eran perseguidos, ¿no? Bastante perseguidos. Los romanos los presionaban. Entonces tenían la presión de los romanos y la presión de los judíos y efectivamente fueron atribulados y eso está en Mateo 24, pero es indudable que Mateo 24 también es un texto que puede ser una clave profética para nuestros tiempos, ¿ya? Allí en Mateo 24 nos habla de los versos 4 al 8 de estos eventos y al responderle a sus discípulos les indica que vendrán engaño, dice mirad que nadie os engañe. Bueno, siempre ha habido engaño, pero ahorita hay mucho engaño, ¿sí? Falsos cristos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, y efectivamente ha habido, pero ahora también hay unos que se están levantando. Por ahí incluso vi en internet uno que dice que él es el Cristo. Y a muchos se engañarán, y hoy hay más engaño que nunca. Habrá guerras, ¿sí? Siempre las ha habido, pero ahorita sí que las hay. Y oiréis de guerras y rumores de guerra ahora más que nunca, además con el tema de que siempre en el ambiente está como en juego la idea de una bomba nuclear, ¿no? Entonces, eso son amenazas de guerra. Pero luego dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Estos son los dolores, ya lo voy a explicar, pero quiero que veamos que remata con esta palabra, dice, pero aún no es el fin, ¿no? Entonces dice, son principios de dolores, pero también dice, aún no es el fin. Así que según esto, no estamos en sí en el fin,
pero sí da una clave para ubicar este tiempo, porque en el verso 7 aclara también de manera precisa y contundente que esto será el principio de dolores. Es decir, el principio de dolores terminará en el fin, ¿no? Es bueno también entender que está hablando del fin de una era, porque para nosotros no es el fin, ni es el fin de los tiempos de Dios, porque Dios es eterno y sus tiempos no tienen ni principio ni fin, pero sí es el fin de esta era. Y luego dice, porque se levantará nación contra nación, sigo ahí en el contexto de Mateo 24, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Cuánto tiempo comprenderá el principio de dolores? No lo dice. Por tanto, nadie lo sabe. Pero es claro, estamos en tiempo de dolores, lo que anuncia, aunque aún no lo sea, el tiempo del fin de una era. Lo anuncia, pero no es en sí el fin. Y debemos vivir entonces de acuerdo a este kairos, preparados y pasando el tiempo de dolores y crisis de la manera correcta, firmes en la fe, orando, adorando y predicando. Y con un carácter preciso, ¿no? El cual ya expliqué en otra serie de 8 entregas sobre el tiempo del fin que está en mi canal de YouTube. Ahí deben suscribirse y ahí en el canal van a encontrar 8 videos que se llaman El tiempo del fin. Quiero leer la Biblia de Jerusalén. Dice así sobre este versículo. Dice, todo esto será el comienzo de los dolores del alumbramiento. Y en la versión portuguesa de la Biblia judaica completa dice, todo esto, entre tanto, es el principio de los dolores del parto, lo cual nos indica que se trata de un dolor que será progresivo, como el de la hora del parto, aumentará hasta llegar a que se dé a luz. ¿Cuánto tiempo falta? No sabemos a ciencia cierta, porque también el Señor fue claro cuando le preguntaron sobre su fecha de venida. Allí mismo en Mateo 24:36 les contestó, nadie sabe cuándo será el día o la hora, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo mismo, solamente lo sabe el Padre. Entonces, cuando una persona dice que viene en mayo, que viene en el 2026, que eso no lo reciban, ¿no? Porque la Biblia no dice que nadie sabe la hora exacta. Entonces, profundicemos en lo que es el principio de dolores. ¿Dónde más la Biblia usa este concepto? ¿Qué es lo que se da a luz? ¿Cómo se da a luz? ¿Y quiénes darán a luz? ¿Qué son estos dolores del parto? Entonces, los dolores de parto se entienden básicamente en 3 sentidos. Número 1, como dar a luz en intercesión, en oración. Número 2, como un clamor por los juicios que Dios establece sobre su pueblo. Y número 3, el dolor de los que gimen por el cumplimiento de la plenitud de su redención. Son 3 tipos de dolores. El primero, como dar a luz en intercesión. El apóstol Pablo en Gálatas 4:19 clamaba porque Cristo fuera formado en los creyentes. Era su labor apostólica. Les dijo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa es una intercesión apostólica. Él estaba formando a ellos en Cristo, estaba discipulándolos y quería que Cristo se formara en ellos. Y era un dolor de parto de intercesión. Segundo, un clamor por juicios. Está en Isaías 13:8, donde dice, dolores como de mujer de parto se apoderará de ellos. Es el dolor de los que sufrirán los juicios del tiempo del fin, pero de esto me encargaré en una serie que viene y ahí voy a analizar los juicios. Por ahora entender que cuando hay juicios sobre las naciones, los pueblos sufren dolor de parto también, ¿no? El dolor de los que gimen por el cumplimiento de la plenitud de la redención, que es nuestro tercer ítem, porque sabemos que toda la creación gime a una, dice la palabra, y está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esto es Romanos 8:22. Esa tercera clase de dolor pienso que es correspondiente con estos tiempos. Si miramos el contexto
de los versículos de Mateo 24 tal vez tengamos que ampliar la perspectiva, porque si bien los dolores de parto de Pablo daban a luz la semejanza a Cristo en sus discípulos, también los dolores de parto darán a luz la venida del Mesías. Sin su advenimiento no hay redención. Entonces yo no puedo decir, no, vamos a pedir por el cumplimiento de su redención, porque para que se cumpla su redención, pues tiene que venir el Señor. Por otro lado, hay un dolor del que da luz y hay un dolor del que será dado a luz. Son dos dolores distintos. Para algunos el dolor significa el quebranto como una última salida redentora de un Dios que espera que en la angustia muchos se vuelvan a Él y sean salvos, como dice Apocalipsis 9. Dice, y aún así muchos no se arrepienten. Es decir, son juicios que vienen para que la gente vuelva a Dios, pero algunos no vuelven a Dios, otros sí, ¿no? Esos sufren justamente por estar separados de Dios, porque si volvieran a Dios, la gracia y el amor de Dios los cubriría, pero ellos se resisten a Dios. Entonces, están en manos de las deidades, que son aquellas que son enjuiciadas. Para algunos el dolor significa el quebranto, entonces, pero para otros, ¿sí? Para los que somos salvos, será un dolor para ser purificados y dar a luz su voluntad, clamando por una eterna redención, clamando por aquellos que han de ser salvos, para que ellos también entren en el camino de la redención. Tal como leíamos ahora, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esa será la redención de los que clamamos que ya somos salvos, pero queremos llegar a ver esa eternidad con el Señor. Ahora yo quiero que miremos una porción que es bastante curiosa, que está en Juan 16, 21, 24, donde dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Estas son las palabras de nuestro Señor. Y mire lo que dice en el verso 21. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza. Y mire la promesa, pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Todo el capítulo de Juan 16 les advertía que sufrirían, ¿sí? Los compara con la que da luz, pero es curioso que remate diciendo, ¿no clamaremos entonces en nuestra tristeza por su advenimiento? Porque mire lo que dice, volveré. Ese es el remate, volveré. ¿No clamaremos entonces por eso? Y para completarnos aclara que es un asunto de oración, porque en el verso siguiente dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis, ahí está la oración, al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido, ahí está la oración, en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pero acuérdense que el gozo tenía que ver con que Él volvía. ¿Lo pueden ver? Entonces hay una intercesión que es para su advenimiento, y ese es el papel de la iglesia. Entonces, por ahora voy a dejar aquí, y en una próxima ocasión, en un próximo video, vamos a hablar de cuál es ese papel de la iglesia y a profundizar por qué es que vamos a orar. Por ahora, sencillamente hemos dicho que los dolores de parto son por una intercesión para que Dios se formen los discípulos, que hay un dolor de parto para los que en los juicios sufren, ¿sí? Y tercero, por aquellos que claman por redención, y que la iglesia en este tiempo clamará por la venida del Señor, clamará porque muchos sean salvos y clamará porque al venir el Señor nosotros tendremos la plenitud de la restauración de todo lo que Dios nos ha prometido dentro de su paquete redentor. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.